Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de el último tramo que nos queda para terminar el tema, que bueno, es básicamente la política exterior de Felipe II, y hablaremos también un poco de la economía durante su reinado y durante este siglo. Veréis, los 4 puntos fuertes con los que tiene que lidiar Felipe II en cuanto a política exterior, es decir, en relaciones con otros países, son Francia, los turcos, los otomanos, es lo mismo, Flandes e Inglaterra. Iremos viendo cada una de estas partes de manera más detallada. Para comprender muchas de las cosas que suceden, tenéis que saber que Felipe II es el monarca católico más poderoso que hay en Europa. Algunos de los monarcas que había en el continente durante este tiempo se habían convertido al protestantismo y él se había erigido como el defensor del catolicismo. Y esto le va a llevar a muchísimas guerras y bueno, va a tener muchísimas disputas y muchos fuegos que apagar, porque las guerras de religión van a ser una constante durante este siglo y durante los siglos venideros. Para que os hagáis cargo de hasta qué punto intentaba controlar que todo el mundo en sus reinos fuera católico, Felipe II, por ejemplo, prohibió a los castellanos ir a estudiar a universidades extranjeras para que no pudieran, digamos, conocer el protestantismo o no pudieran ser contagiados de estas ideas y no las trajeran a Castilla. También controlaba de una manera muy férrea la religión de sus ciudadanos, de sus súbditos, a través del Tribunal de la Inquisición, y cómo se relacionaba con el resto de países que no eran católicos o con el resto de reinos que no eran católicos o que tenían problemas de religión. Pues básicamente se relacionaba o a través de la guerra o intentando poner en marcha una diplomacia que muchas veces no funcionaba. Su padre, Carlos V, ya había tenido muchos problemas con Francia. Es un reino vecino, es un reino además que se veía atrapado entre los terrenos del mismo rey, y Francia, digamos que nunca es un vecino cómodo. Además, durante esta época va a apoyar a los rebeldes flamencos que se van a levantar contra Felipe II, con lo cual ahí tenemos otro ingrediente más que va a ser la gota que colma el vaso para que Felipe II entre en guerra con Francia. La guerra va a ser oficialmente por un terreno italiano, digamos, y la batalla de San Quintín va a ser la batalla en la que Felipe II va a derrotar al rey francés. Esta batalla, que termina el 10 de agosto, que el 10 de agosto es la festividad de San Lorenzo, va a ser la motivación, la excusa para que Felipe II construya un monasterio que se llama El Escorial, que está dedicado precisamente a San Lorenzo. Si veis una vista aérea, veréis que tiene forma de parrilla, que es el instrumento, el utensilio con el que relacionamos a San Lorenzo porque fue la base de su martirio. Esta victoria en San Quintín va a motivar la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559, y esto va a hacer que Francia durante muchísimo tiempo esté ya no aliada con España, sino más suave porque, pues le han vencido y tampoco estamos aquí para estar todo el día en guerra. Cuando Francia va a tener problemas de religión dentro de su territorio, porque va a tener guerras de religión internas entre los hugonotes, que recordad son protestantes, y los católicos, Felipe II va a apoyar a la facción católica. Después de estas disputas, al final el rey que va a subir al trono va a ser Enrique IV, que en principio era hugonote, pero se convirtió al catolicismo y pronunció una de las frases más famosas de toda la historia de Europa, que es: París bien vale una misa. Es decir, ¿qué más me da a mí cambiarme de religión si al final voy a poder ser el rey de Francia? El problema con los turcos otomanos ya venía desde el reinado, y de mucho antes, pero desde el reinado de Carlos V. ¿Qué va a hacer Felipe II para impedir esta expansión que quiere hacer Solimán el Magnífico? Pues se va a aliar con Venecia y con el papado, y van a formar una coalición que se va a llamar la Santa Liga. Y la batalla más importante que va a tener lugar entre los otomanos y la Santa Liga va a ser la batalla de Lepanto, que os sonará, supongo, porque Cervantes a veces es llamado el Manco de Lepanto, porque él participó en esta batalla
y perdió la movilidad de un brazo, no perdió el brazo, perdió la movilidad. Y entonces por eso es conocido como el Manco de Lepanto. El caso más complejo al que va a tener que enfrentarse Felipe II tiene que ver con los Países Bajos y con Flandes. Veréis, los Países Bajos españoles, los que corresponden a este territorio en el siglo XVI, son lo que en 2020 más o menos son los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Veréis, si recordáis de vídeos anteriores, uno de los focos más potentes que tenía el calvinismo en Europa eran precisamente estos Países Bajos. Y es que hay algunos nobles, sobre todo de Flandes, que es un territorio dentro de esta provincia gigante llamada Países Bajos españoles, en el que los nobles, muchos de ellos, se habían convertido al calvinismo. Si Felipe II era el guardián de la fe, era el rey más católico entre los católicos, ¿cómo podía permitir él que hubiera nobles dentro de sus terrenos que fueran calvinistas? Esto, además, tenéis que encuadrarlo dentro de un contexto un poco más amplio, que es que a Inglaterra y a Francia le convenía que a España, a Felipe II, no le fuera bien. La nobleza del sur es católica y se va a agrupar en lo que se llama la Unión de Arras. Mientras tanto, la nobleza del norte, que es protestante, se va a coaligar en la Unión de Utrecht. Y en 1579, 17 provincias van a independizarse de Felipe II. Son las Provincias Unidas. Evidentemente, el rey no va a permitir que 17 provincias, sean las que sean, se independicen de la monarquía hispánica y va a mandar a los tercios a controlar. Los tercios sabéis que es la unidad de élite del ejército español en este momento. ¿Quién está a la cabeza? Está el duque de Alba y también va a participar don Juan de Austria. Este conflicto no va a terminar con Felipe II, ni con su hijo, ni con su nieto. Terminará en 1648 con la independencia formal y ahora sí reconocida de las Provincias Unidas con la paz de Westfalia. Pero va a comenzar en este momento. Los tercios de Flandes son una unidad del ejército que está formada a sí mismo, igual que todos los ejércitos del mundo, por unidades más pequeñas en su interior. Y todos llevan una bandera distintiva. ¿Por qué os pongo esta diapositiva con banderas? Porque me parece curioso que cuando veáis un cuadro sepáis identificar, por ejemplo, que esta bandera de aquí, que es la bandera con el aspa de Castilla y un fondo ajedrezado azul, es la bandera, por ejemplo, del tercio de Ambrosio de Spínola, que si habéis visto el Ministerio del Tiempo sabréis que es uno de los personajes más recurrentes en la historia. Quiero decir, si alguna vez veis algún cuadro que tenga que ver con los tercios de Flandes o de esta época y demás, pues no sé, me parece que es curioso que sepáis identificar las diferentes banderas de los tercios. Pero bueno, esto ya es culturilla general. Otro de los escenarios en los que va a tener Felipe II un gran problema va a ser Inglaterra. Veréis. Durante el reinado de Carlos V, en Inglaterra va a reinar Enrique VIII, que si recordáis de vídeos anteriores se va a independizar a sí mismo de la Iglesia de Roma y se va a autonombrar jefe de la Iglesia anglicana. Su hija, que es Isabel I, va a continuar a su padre. Tenéis que saber que aunque en 2020 Gran Bretaña sea un conglomerado de 4 naciones diferentes, que son Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, en este tiempo Inglaterra y Escocia son independientes. ¿Qué va a suceder? Que la reina Isabel I, inglesa, es protestante, pero la reina María de Escocia es católica. Isabel I va a mandar matar a la reina de Escocia porque es católica. Además, pasa otra cosa, que es que Inglaterra había estado azuzando y ayudando a los rebeldes de Flandes contra Felipe II. Y otra cosa que también sucede es que Inglaterra fomentaba el que hubiera piratas ingleses, como por ejemplo los navíos comandados por el pirata Drake, que se dedicaban a asaltar a todos aquellos barcos españoles que venían de América cargados de metales. Incluso también los mandaba atacar
a plazas de la península. Drake atacó Lisboa y Drake atacó Cádiz. Pero, aun con todo, lo que va a ser detonante para que Felipe II se embarque en la posible invasión de Inglaterra va a ser, como os digo, el asesinato de María, la reina de Escocia. Es entonces cuando Felipe II monta lo que él cree que es una armada considerable, muy grande, un montón de barcos, pero no va a haber una buena coordinación con los barcos que él tenía en Flandes y además una serie de grandes tormentas van a destruir bastantes navíos. Al final, esta invasión se queda en nada, es una gran decepción para Felipe II y los ingleses, haciendo gala de un humor ligeramente retorcido, van a nombrar a esta armada como la Armada Invencible. Es entonces cuando Felipe II pronuncia una de esas frases célebres que pasan a la historia, que es: yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Finalmente, la tensión entre ambos reinos, entre Inglaterra y entre la monarquía hispánica. Por cierto, Felipe II en algún momento optó al trono de Inglaterra. Bueno, esta tensión, terminará con el reinado de Felipe III, hijo de Felipe II, que firmará, será una de las primeras cosas que haga durante su reinado, un tratado, el Tratado de Londres, con Jacobo I para que estas tensiones finalicen. Una vez vista la política exterior, que habréis visto que es bastante complicada, vamos a hablar un poco de la economía del siglo XVI, que tiene algunas cosas que se mantienen con respecto a periodos anteriores, pero tiene un par de peculiaridades que quiero que sepáis. Veréis, la economía de los reinos hispánicos tiene una fase de crecimiento, es decir, a partir de principios del siglo XVI va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque le entra muchísimo metal de los dominios americanos. ¿Qué va a pasar? Pues que debido a la devaluación de ese metal cada vez vale menos, la economía española va a entrar en crisis a finales del siglo. Tenéis ahí un gráfico en el que la línea roja es el índice de precios y en el que las barras verdes implican la llegada de metales preciosos en millones de pesos. Cuanto más metal entra en la península, menos vale porque hay más abundancia. Eso va a encarecer los precios. De todos modos, los sectores productivos pues siguen más o menos como en siglos anteriores. En la agricultura hay un predominio del secano, es decir, cereales como trigo, cebada. La ganadería, sabéis por periodos anteriores que el sector lanero en Castilla era muy potente y va a seguir siendo así. En cuanto a la artesanía, en Castilla van a seguir produciendo paños. ¿Por qué? Porque tienen lana. Y también podemos introducir aquí una novedad, que es que en Valencia, Andalucía y Zaragoza se produce seda. La seda, que anteriormente había que ir a buscarla a Asia, se produce, como bien sabéis, por gusanos de seda que comen moreras. Pues se plantan moreras, se traen los gusanos y ahí empieza un sector sedero que es muy potente en esta época. Y en cuanto al comercio, ¿qué es lo que comercian? Pues comercian lo que tienen, comercian lana y comercian paños. Por último, tenéis que saber que durante el reinado de Felipe II se van a producir 3 bancarrotas del Estado, es decir, el Estado se va a quedar sin dinero, aún entrando muchísimo metal precioso, sobre todo plata, desde las colonias, que no son colonias, desde los territorios americanos. ¿Por qué? Porque todo el metal que entra se gasta en guerras, porque la burocracia que tiene el Estado necesidad de tener para poder manejarse es costosísima, y sobre todo porque los metales se van devaluando. Si el metal vale menos, los precios en la práctica van subiendo. Bueno, hasta aquí Felipe II. Cualquier duda, pues ya